hoy. Nuestro tema de hoy es vértigo en niños y quiero compartir algo con ustedes. Me imagino que ya deben saber quién es. Ya, me imagino que ya varios de ustedes han visto a esta chiquilla que es extraordinaria, posiblemente una en 100 millones, y ustedes me dirán qué tiene que ver la Simone Biles con esta presentación. Para allá vamos. Yo creo que el equilibrio es lo más hermoso de ver y lo más complejo de entender. Si ustedes se fijan en esta diapo que tenemos, el equilibrio forma parte o forman muchas estructuras, eh, muchas partes de nuestro tronco encefálico, del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, para poder obtener un equilibrio 100%. Y lo que nosotros siempre nos enseñan son las vías vestibuloculomotoras, el sistema vestibular, el sistema proprioceptivo, el sistema de la visión, que es lejos nuestros tres sistemas más importantes. Pero no hay que olvidar los otros sistemas que son igual de relevantes. El control postural, el hipocampo, el sistema límbico es muy relevante porque nos permite la navegación espacial, la memoria espacial, el cerebelo, y cómo no decir que es tan relevante el tema de la motivación. Por eso les quise contar este caso de la Simone Biles. Si ustedes no saben, esta chiquilla fue dejada en manos de su abuelo materno, de hecho. Ella es drogadicta, el papá no existe, y yo creo que no sería en este minuto lo que es esta chiquilla extraordinaria si no hubiera tenido el apoyo incondicional de su abuelo, que finalmente ella le dice papá y mamá a sus dos abuelos. Ella partió tarde entrenando, la mayoría de estas chiquillas, que son después gimnastas olímpicos, parten a los 4 o 5 años y ella partió cerca de los 9. Pero bueno, ustedes ven que eso no impidió que sea una persona extraordinaria. Y puse estas flechitas atrás que dan vuelta, no es que esto sea reciclado, sino que el equilibrio es algo sumamente dinámico. Esto va cambiando, yo diría, los primeros años hasta los por lo menos 13, 14, 15 años según la literatura, porque la madurez del balance necesita estrategias que se van adquiriendo a través, a través del tiempo y que tienen que ver un poco con el tema visual y con el tema de la altura. Eso también es importante. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué les debe pasar sobre todo a nuestros neurólogos infantiles que reciben estos chiquillos? Eh, Generalmente papás temerosos porque no saben lo que sus niños tienen. Yo creo que nuestro gran problema principal es que los niños pequeños les cuesta mucho decir lo que sienten. Rara vez sienten vértigo como lo expresan los adultos, que es la sensación de giro, porque la mayoría de las veces es una sensación que ellos no saben describir. Para nosotros los adultos es complejo, para los niños es incluso más. Generalmente la sensación de inestabilidad que sufren, o estas sensaciones raras que sufren, los asusta, y muchas veces o se aferran a adultos o se dejan caer. Y eso nos han contado varios pacientes que los observan, que se asustan y se caen, o se tiran al suelo y se quedan ahí esperando que la sensación pase. Y muchos síntomas neurovegetativos. Los niños se quedan pálidos, se quedan sudorosos, se quedan un poco, me dicen los papás, un poco como si tuviera sueño, es decir, y son síntomas que pueden durar bastante tiempo, incluso horas. Entonces, yo creo que nunca es más relevante
estas palabras que yo quiero que siempre las tengan presentes, sobre todo en el sistema del equilibrio, que es la integración de todas las estructuras que hemos visto, la eficiencia, la modulación y la coordinación. Estos tienen que trabajar de la mano para poder tener un equilibrio, para tener muchas Simone Biles de aquí en adelante. Entonces, hay algo que es bien importante, que a lo mejor uno lo deja de lado porque además lo desconoce, que es el control postural. En el fondo es cómo mi cuerpo reacciona con respecto a mi postura interna y cómo yo reacciono frente a los estímulos externos. Entonces, esto es bien decidor, en función del entorno y la actividad de cada individuo, se adapta la información sensorial, que es la visual, la vestibular y la somatosensorial, para contribuir al control postural. Y eso lo entretenido es que es anticipativo, tengo un feed forward, y es adaptativo, que es un feedback. Es decir, esto es un cambio permanente. Existen cambios en las estrategias, por ejemplo, si yo camino en la calle, es automático. Yo necesito básicamente mi visión, que es lo más importante. Pero si estoy subiendo un cerro que está escarpado, posiblemente la visión sea menos relevante y va a ser más importante mi propiocepción. Voy a fijarme más en el camino, no en el entorno. Entonces, depende un poco de las situaciones externas también, cómo yo voy reaccionando. Entonces, les quiero contar Liliana, que... Sí, Doc, dígame nomás. está apareciendo una franja al medio que dice favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. Esa. ¿Y ahí, profe? Ahí ¿Ahí sí. no se ve, Doc? Ahí se No. Súper, gracias, Doc. Perdón. No, Doc, también no sabía cómo sacar eso que está ahí. Ahí es bien variable esto. Yo he tenido la oportunidad ahora en un estudio que les voy a contar que estamos haciendo acá con nuestro equipo de acá del instituto. He tenido que leer harto de este tema y el porcentaje de variabilidad es súper grande. Aquí hay un estudio que les cuento en Estados Unidos, desde el 2016, se mostró una prevalencia de problemas del balance de 5,3%, que es un N muy grande, pero me ha tocado ver que la prevalencia es de 1% hasta 15%, o sea, la verdad es que la variabilidad depende, al parecer, de muchísimos factores. Sí, hay una investigadora que para nosotros es bien importante, junto con otro de sus cooperadores que están en Alemania. Ha publicado varios estudios en niños, y uno de estos, que está publicado en 2011, evaluó 62 niños y encontró, por ejemplo, 36% que presentaban migraña asociada a vértigo, que es un tema que ustedes van a escuchar a lo largo de la presentación. Es, al parecer, lo más relevante, es lo que es más frecuente encontramos, y nos hemos dado cuenta que esta prevalencia aumenta con la edad, sin una preponderancia de género. Y aquí sí les digo, que me imagino que ustedes lo deben saber, los antecedentes familiares tanto de vértigo como y sobre todo de migraña son bien importantes a la hora de evaluar a pacientes pediátricos. Un estudio, yo me basé harto en este estudio porque presentó, en el fondo, hace una búsqueda en internet acerca de distintos puntos, vértigo, pediatría, migraña, y hay una cantidad impresionante de artículos, pero específicamente habla de estos 9 artículos que están entre el 2002 y el 2003 o el 2012, y si ustedes se fijan, el porcentaje de pacientes que tienen migraña asociada a vértigo, que causan vértigo, son bien variables, de 5%, 39%, 31%, ustedes se fijan bastante, pero en general se mantienen los valores como primera causa de vértigo, y luego el vértigo paroxístico benigno o vértigo paroxístico de la infancia, que le llamamos nosotros, que también presenta bastante diferencia, pero son las dos patologías que más prevalecen en los niños. Les quiero comentar que algo que nosotros no tenemos muy interiorizado es con respecto al vértigo somatomorfo. Está bastante descrito, está pensado en los adultos, originalmente fue propuesto para describir pacientes adultos, pero se han dado cuenta que a partir de los
12, 13 años, posiblemente con todos los cambios hormonales, el comienzo de la pubertad, se han dado cuenta de que baja un poquito la presencia de migraña y sube la presencia de vértigo somatomorfo. ¿Cómo lo definimos? Como un desorden psicosomático asociado a distintas comorbilidades psiquiátricas, ansiedad, depresión, y cuyo síntoma principal es el vértigo. Entonces, como ya lo hemos comentado, la presencia de los niños con vértigo está muy relacionada a cefalea asociada a vértigo, y nos hemos dado cuenta que la migraña vestibular es un tema bien importante en los niños. Esto es solamente para que lo repasemos, esto es un consenso de la Sociedad Bareni del año 2012, y en el fondo establece, creo que recuerden esta diapositiva porque la vamos a comparar más adelante con los resultados que hemos tenido de nuestros pacientes, al menos 5 episodios con síntomas vestibulares de intensidad moderada severa, de algunos minutos a horas de duración. Tiene que haber una historia pasada de migraña con o sin aura, y algunas o más características de migraña que se tienen que producir en el 50% de los episodios vestibulares, que puede ser localización unilateral, característica pulsátil, intensidad moderada o severa, fotofobia o fonofobia y el aura visual. Eso es bien común y es lo que destaca, es lo que distingue la migraña vestibular. Entonces, nos hemos dado cuenta que, al parecer, el vértigo paroxístico de la infancia sería un precursor de la migraña, lo que vemos en los niños más grandes y después en los adultos. Sería una manifestación temprana que puede afectar a cerca de un 3% de los niños, que al parecer no es poco. Si el diagnóstico de vértigo paroxístico de la infancia requiere 5 episodios de vértigo severo, que ocurren sin aviso y que se resuelven espontáneamente dentro de minutos o horas. Y eso es lo que provoca un poco el temor y la preocupación de los papás. Otra cosa que también es bien, y seguramente que a más de algunos de ustedes les ha ocurrido, que es la cinetosis o el motion sickness. Esto es una sensación cuando ustedes hacen un viaje, sobre todo un viaje que tiene muchas curvas relativamente pronunciadas. Cuando termina el viaje, la persona termina bastante inestable, mucha sintomatología, náuseas, en algunas veces vómitos, sudoración, los pacientes se ponen pálidos, y estos síntomas duran de minutos a horas, yo diría que de horas. ¿Cuál es el problema? Que más de alguna ocasión les tiene que haber pasado, son los niños que utilizan el transporte escolar. Y eso es causa de que llega la primera hora y los niños se sienten mal la primera hora de clase. Entonces, una de las pacientes que les voy a mencionar, que es nuestra como paciente estrella, vino por eso. El vértigo era una molestia importante, era un síntoma importante, pero la cinetosis era lo que más la estaba molestando. Y el tema del transporte escolar eran 45 minutos todos los días desde su casa hasta el colegio. Entonces, era algo que la tenía a su papá, sobre todo, muy preocupado. Y presenta mucha variabilidad en personas y con distintos estímulos. Casi siempre hablamos de la cinetosis para hablar de una incongruencia entre los sistemas visual, vestibular y propioceptivo. Es decir, tenemos 3 sistemas que están funcionando bien, pero cuando tienen que integrarse, cuando hay una modulación de la información externa, esa información está desencajada, esa información no está bien integrada. Entonces, provocan estos síntomas, estas sensaciones que son muy desagradables. Y aquí al ladito les tengo los síntomas que son importantes: náuseas y vómitos, la sudoración, esta palidez. He aprendido también estudiando esto la cefalea abdominal, que yo no sabía que existía, o este dolor abdominal también está descrito, aumento de salivación, somnolencia, la cefalea, por supuesto. Generalmente se produce en viajes de larga distancia en auto. Y aprendí también esto, que es en los casos más extremos. Yo no recuerdo haber tenido alguno de nuestros pacientes pediátricos con el síndrome de Sopite. El Sopite es de un origen latino, que es sopire, que es, traduciéndolo es como poner a dormir. Esa es más o menos la traducción. Provoca una somnolencia y fatiga persistente, apatía, aburrimiento, irritabilidad, cambios de humor. Yo diría que es lo peor de la cinetosis. A mí no me ha tocado ver niños, como les voy a contar más adelante, nuestro pool de pacientes pediátricos no es mucho, así que no podría decirles con certeza, pero no recuerdo haber visto un paciente pediátrico estos años con algo tan complejo. Casi siempre la cinetosis o este motion sickness es un poco más amable. Esto es un estudio del 2014, se evaluaron, casi siempre estas muestras son bien grandes, se evaluaron más de 800 niños,
y se aplica, como todo, les voy a ir contando a la medida que avancemos, lo relevante que son los cuestionarios o las encuestas, que creo que nos permiten objetivar un poco los síntomas, los signos que sienten los pacientes. Y aquí vieron resultados, por eso coloqué este estudio, porque la prevalencia del motion sickness o de la cinetosis fue un 43% en pacientes que andaban en auto y un 43% que andaba en bus. O sea, no es un tema menor en estos niños. Ahora, no recuerdo exactamente cómo se tomaban los pacientes, pero en general los pacientes se toman del pool de todos los pacientes que consultan en los servicios de otorrino o de neurología, los pacientes que tienen vértigo. Y de ahí en adelante empiezan a hacer el estudio para ver cuáles son los síntomas que presentan los pacientes. El síntoma más prevalente fue el mareo, que es esta sensación de inestabilidad, que fue muy alto, cerca de un 90%, y luego venía el vértigo. La cefalea quedó bastante más rezagada. Entonces, si pudiéramos decir, no sé si está bien esto, no sé si hablar de factores predisponentes, porque no todos los niños sufren esto, pero si lo podemos ver quizás en qué etapa de la vida, posiblemente entre los 2, pensando en la primera infancia, entre los 2 y los 5 años, que es donde podemos observar el vértigo paroxístico de la infancia, y entre los 8, 9, 10 años, que son los niños que nosotros ya podemos evaluar con nuestros exámenes, que también lo vamos a conversar. Al parecer afecta más a mujeres, puede tener relación con el periodo, con el embarazo, muy importante en pacientes migrañosos. Y aquí, chiquillos, es bien importante, y les quiero comentar esto porque ustedes saben que nosotros tenemos asimetría en casi todo. Nuestras orejas no están alineadas, nuestros ojos no están alineados, y ¿por qué no? Una simetría de otolitos entre los laberintos. Están descritos en mamíferos pequeños, en algunos peces muy rudimentarios, y se han dado cuenta que hay una simetría de otolitos entre los laberintos, ya sea por su estructura, ya sea por la cantidad de otolitos que hay. A lo mejor en un lado hay 10.100 y en el otro lado hay 10.000. Y ese puede no parecer importante, pero cuando la información se envía, que es una información tan delicada, tan compleja de integrar, a lo mejor la falta de estos 100 otolitos hace alguna diferencia. Relacionada también un trastorno ansioso, y hay una genética que es bien importante también. La presencia de la herencia es bien importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entre el año, primero, cómo organizamos nuestro estudio. La población pediátrica entre 9 y 14 años. Yo quise empezar un poco antes, pero la verdad es que tuve un puro paciente de 7 años y 2 pacientes de 8. Entonces no tenía mucho con qué compararlo, así que dejamos finalmente los pacientes que pude evaluar, o que pude revisar su ficha ahora, entre los 9 y los 14. La historia clínica es bien exhaustiva. Para nosotros es vital que tenga una evaluación de neurólogo infantil previa, y la evaluación de nuestro otorrino, por supuesto, que tenga imágenes, al menos una TAC, DHI, les voy a explicar qué es lo que es el DHI, y una encuesta que nosotros hicimos, que es una modificación, no está estandarizada, no está validada, así que solamente nos permitió hacer nuestra historia clínica, nuestra anamnesis un poco más objetiva, por eso se las voy a mostrar. El DHI es una encuesta, que es el Business Handicap Inventory, que está hecha tanto para adultos como para niños, pero lamentablemente no tenemos en español, que yo sepa, ninguna encuesta pediátrica validada, ni traducida ni validada. Entonces, lo que sí le aplicamos no está dentro de los resultados de nuestro estudio, porque tuvimos que sacar algunas preguntas. Entonces son diseñadas con 25 preguntas, y esto es como respuesta de mi Chile: sí, a veces no, nada más. El sí son 4 puntos, a veces 2 puntos, y no 0 puntos. Entonces, las preguntas tienen que ser fáciles de entender. Los aspectos que se toman en cuenta las preguntas están diseñadas para evaluar aspectos emocionales, funcionales y físicos. Por ejemplo, se le pregunta al paciente, al mirar hacia arriba, ¿se marea? Y muchas veces, cuando los niños no saben muy bien, se le tiene que preguntar a sus familiares. Ha restringido actividades como viajar, visitar amigos, pero había que preguntarle al niño si se siente frustrado o deprimido. Entonces, es un poco complejo. De hecho, hay otra de las preguntas que dice, ¿usted siente vergüenza de que lo vean así? Claro, y eso puede sonar un poco extraño para un niño. Entonces dejamos las que nos importaban realmente, y dejamos esas como importantes, y la otra simplemente no la hicimos. Entonces ya invalida toda la encuesta. Y como les digo, esta está hecha pensando en adultos. Hay una DHI pediátrica, pero como les comentaba, no está traducida ni tampoco validada. Este es el cuestionario que sí nosotros utilizamos. Es
es bien sencillo, pero la idea es ayudar a descartar. La importancia acá es poder saber si tuvo alguna complicación perinatal, qué tipo de patologías tuvo el primer año de vida, si hay antecedentes familiares de cefalea, con qué frecuencia presenta el niño cefalea si la tiene, si ha tenido cuadros de vértigo, cuál es su principal síntoma. Y también agregamos algo que nos pareció importante, que cuántas horas al día tenía tablet o celular. Claramente este tiempo de pandemia, esto ni lo preguntamos, la verdad, porque esto tiene claramente, los niños están 5, 6, 7 horas al día con pantalla, así que eso ya no es válido ahora, pero normalmente los niños, me atrevería a decir que más del 80% nos comentaron que utilizaban al día más de 2 horas de tablet, lo que es un poco preocupante. Entonces consideramos pacientes entre febrero del 2016, octubre del 2018, encontramos 200, pudimos evaluar las fichas de 218 pacientes, y de eso inicialmente teníamos 72, que venían por vértigo, ya sea derivado interno de nosotros y derivado externo. La mayoría de los pacientes, yo le agradezco así que hay alguien del Calvo Maquena, que el 80% de nuestros pacientes vienen de allá. Finalmente, con todos los exámenes que yo les voy a comentar ahora, con todo completo, con evaluación de otorrino, con exámenes previos, logramos tener un pool de 29 niños. No es lo que yo hubiera esperado un N mucho más grande, pero piensen que yo en 2 años y medio tuvimos 218 niños y eso es lo que ustedes ven posiblemente en una semana. Entonces, es complejo tener nuestros pacientes pediátricos, que la mayoría vienen de afuera, ¿no? Ni siquiera son nuestros. Súper parejo en cuanto a sexo, 15 niñas y 14 niños, y la edad promedio que tenemos es de 11 años. La relevancia de tener la evaluación neurológica y otorrino es que descartaran cualquier problema que fuera externo a lo que estamos viendo. Y ahí finalmente, después que hicimos los estudios, quedaron 9 niños con rehabilitación vestibular que les voy a ir contando cuando veamos los resultados. Entonces, ¿qué descartamos o cuáles fueron nuestros criterios de exclusión? Historia o presencia de alteración de oído medio, cualquier alteración neurológica, si había epilepsia, si había cualquier presencia de alguna alteración externa, presencia de tumores y que tuviera la ficha incompleta. Y los exámenes que realizamos, yo sé que aquí fuimos bastante ambiciosos, por eso también no pudimos tener más pacientes, porque la idea fue tratar de hacer la mayor cantidad de exámenes posible, y aquí fue la audiometría clínica, entre 250 y 8000 Hz, la impedanciometría para ver la indemnidad del oído medio, la prueba calórica convencional, potencial evocado miogénico vestibular, la prueba de impulso cefálico y las pruebas oculomotoras. La idea de hacer todas estas pruebas es precisamente ver qué tan afectado puedo tener alguna de estas pruebas. La prueba calórica convencional es una prueba que se puede hacer a partir de los 7, 8 años, no es complejo hacerla y es bastante segura hacer la prueba, no tiene ningún problema para hacerlo. El potencial evocado, de hecho, se puede hacer a partir de los 5 años sin problema. Tuvimos algunas, no sé si dificultades, pero un poco más compleja la prueba del impulso cefálico, porque las gafas que se utilizan están hechas para adultos, no para niños. Entonces los niños que tienen una cabecita muy pequeña, no se han logrado adaptar bien las gafas y ese niño había que descartarlo porque la prueba no se podía hacer. Pero es bastante confiable, por ejemplo, la prueba calórica convencional, pero sí, y aquí yo les hago harto hincapié, en que la prueba calórica tiene que ser con videonistomografía. Es muy importante que se haga así porque no se tienen todos nuestros becados que han tenido la oportunidad de pasar acá, lo hemos comentado bien en profundidad, se pierde mucha información si no se tiene con videonistomografía. Así que donde vayan a hacerla, ya que se la piden en su propio hospital o que la pidan de manera externa, tiene que ser con videonistomografía, eso va a ser una prueba mucho más confiable. Y las pruebas oculomotoras solamente medimos las sacadas horizontales y el rastreo ocular. Eso fue lo que pudimos ver, si es que había alguna alteración con las pruebas en general. Y aquí me voy a tener un poquito para contarles, no lo hemos discutido todavía con el equipo, si después le voy a pedir ayuda al doctor Homero para que me dé su opinión, para ver cómo vamos. El principal síntoma de este estudio fue el vértigo. Más del 80% de los niños declararon como su principal síntoma el vértigo, cosa que nosotros nos dimos cuenta que había que explicar qué es lo que era mareo y qué es lo que era vértigo, porque, como les contaba al principio, es bien complejo. Los niños dicen me mareo porque los papás le preguntan, hijo, ¿te mareaste? Entonces él asocia inmediatamente la sensación que tiene con el mareo.
pero nos dimos cuenta que finalmente el niño sí tenía vértigo, que es esta sensación de giro. Principal diagnóstico, sin ninguna duda, cefalea asociada a vértigo. Y estoy muy contenta porque me atrevería a decir que más del 70% de nuestras interconsultas que venían de afuera, venían con ese diagnóstico. Así que nuestros neurólogos y nuestros otorrinos están bien encaminados. La audiometría no fue normal en más del 95% de los pacientes, y la mayoría de los exámenes, no todos por supuesto, ahí les voy a ir planteando algunos exámenes específicos, la mayoría de los pacientes tuvieron exámenes normales, lo que nos da una idea de que en el fondo la parte periférica que estamos viendo, o la parte de la primera vía, en el caso de la prueba calórica, por ejemplo, o en el caso del VIGIT, está hablando de que el BOR está normal, de que el reflejo vestibulocular está ok. Entonces, ¿de dónde viene esta sensación de mareo? ¿Solo relacionada a la cefalea asociada a vértigo o tenemos alguna otra cosa adicional? Esto también es importante y se los quería comentar. La restricción de las actividades de la vida diaria. Normalmente, y me pasó mucho con los niños que practican deporte, normalmente varios de los niños practicaban fútbol, otros hacían... tengo una chiquitita que hacía ballet, que había dejado de hacer ballet, y otros niños jugaban a la pelota, pero la idea era preguntarles qué es lo que hacían normalmente, y 12 niños, lo que habla de cerca de un 40% de los niños que dejaban, o de plano ya no lo hacían más, sus actividades deportivas, o habían disminuido notoriamente la asistencia, porque en hacer los ejercicios se mareaban. Solo un diagnóstico de migraña vestibular de los 29 pacientes que tenemos, cuando en el fondo ustedes vieron los otros estudios, que el porcentaje de migraña vestibular es bien importante. Yo creo que aquí, esto es una suposición mía, nos pasa con los niños que cuando son derivados, por ejemplo, los niños los vieron el lunes, el niño ya tiene una semana de que está mareado, y lo manda a hacer exámenes. Lo más probable es que llegue con nosotros 2 o 3 semanas después, en otros casos llegan a lo mejor 2 o 3 meses después. Entonces, vienen con una sola crisis de vértigo, que posiblemente nosotros no vamos a ver, fue una crisis acotada, y una o dos crisis, tal cual como ustedes vieron al principio y que les comenté, recuerden en esta diapositiva, la migraña vestibular, no cabe para poder hacer el diagnóstico de migraña vestibular, porque no cumple con los requisitos. Entonces, yo me imagino que muchos de estos pacientes que son cefalea asociada a vértigo van a terminar en una migraña vestibular. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? Es poder ver esto, seguir estos pacientes, que es lo que quiero hacer ahora, ya los vimos entre el 2016 y el 2018, y la idea es, por ejemplo, partir el próximo año, ya cuando estemos un poco más estables, es empezar a citar estos pacientes que han estado con o sin tratamiento, porque eso es lo importante también. Acá el tratamiento, ahí el doctor Homero o Matías les pueden comentar cómo ha sido el tratamiento, que los chiquititos hemos andado en general bastante bien, han disminuido notoriamente la sintomatología de los niños que están con tratamiento, y lo interesante aquí es, si estamos tratando la cefalea asociada a vértigo y está con tratamiento, ¿derivará en la migraña o será independiente del tratamiento? Eso se me ocurrió mientras hacía esta presentación. Y lo que también me llamó la atención es que la presencia de nistagmo espontáneo y posicional fue cero. Tal como yo les conté, no lo pone en muchos estudios. Yo, que he revisado ahora una gran cantidad de estudios o de artículos, me di cuenta que habían nombrado el nistagmo espontáneo y el nistagmo posicional en muy pocos, deben haber sido 5. Y en todos sabía. Yo dije, bueno, es posible, por lo que les comentaba hace unos segundos, que los pacientes llegan tiempo después, no son evaluados de inmediato cuando llegan a la consulta. Entonces, tienen que ser derivados para que los veamos nosotros, y eso puede haber pasado 3 semanas, un mes, después de su crisis, por ejemplo. Por lo tanto, posibilidad de que encontremos espontáneo, y de hecho ningún posicional. Los vértigos posicionales, se me olvidó recordarles que es importante, es muy raro en un niño pequeño, salvo la presencia de un TEC, por ejemplo, o un TEC sencillo, un TEC grave, que sí puede presentar vértigo posicional paroxístico benigno, no es habitual en niños, ¿no? Yo diría que me atrevería a decir que no he visto un vértigo paroxístico menor de 12 años que no tenga un TEC. No es habitual. Y la historia familiar de cefalea, se me olvidó poner ahí, es de un 37%. Habíamos hecho un estudio hace mucho tiempo atrás con algunos de nuestros becados del Salvador, y nos había dado una historia familiar, una presencia, antecedente familiar de cefalea mucho más alto. Así que a lo mejor ahora preguntamos bien si realmente era mamá, papá o abuelos. A lo mejor
nos comentaron en algún minuto alguien de la familia y lo pusimos como positivo, pero la verdad es que acá historia familiar eran familiares directos, mamá, papá, abuelos. ¿Qué es siempre es la honestidad ante todo y cuáles son las limitaciones de nuestro estudio? No hicimos, que son en el fondo las cosas que pueden ser, que pueden intervenir finalmente en el análisis de los datos que tenemos, es que los niños no fueron divididos, no fueron discriminados, o no hubo ningún tipo de estudio con respecto a nivel socioeconómico. Se estudiaron los niños que llegaron y ahí no hubo ninguna diferencia. No tenían evaluación psicológica y nosotros nos hemos dado cuenta que en nuestra gana, yo diría que es un tema que no hemos logrado resolver porque no tenemos lugar de apoyo. Ustedes saben que psicólogos hay de muchísimas especialidades, psicólogo laboral, psicólogo criminal, psicólogo judicial, psicólogo infantil, pero no tenemos psicólogos que estén, o si hay muy poquito, que se dediquen a ver el tema de la inestabilidad o del mareo o del vértigo. Entonces no tienen la mayoría evaluación psicológica. La evaluación neurológica fue básicamente para el desarrollo psicomotor y para descartar presencia de alteraciones centrales, como epilepsia, por ejemplo, pero con esto no descartamos presencia de déficit atencional, ni que tuvieran evaluación diferenciada educacional. Entonces, no sabemos si eso podría haber afectado el estudio o no. Y en algunos casos sí tenían evaluación oftalmológica, pero no fue punto de exclusión. Por lo tanto, claro, si el niño veíamos que tenía una alteración evidente, ese niño no se consideró, pero en general dentro de las limitaciones no tuvimos evaluación oftalmológica. Entonces, ¿qué les puedo ir comentando yo, sobre todo para nuestros neurólogos y nuestros neurólogos infantiles? ¿Qué evaluamos finalmente? ¿O cómo evaluamos? ¿Qué necesitan ustedes de exámenes para poder tener un diagnóstico más efectivo o más certero? La evaluación, me atrevería a decir yo que la evaluación de la primera infancia, lo más fácil de hacer, la posturografía y la silla rotatoria. El tema es que la posturografía y la silla rotatoria son exámenes que están en muy poquitos lugares. La silla rotatoria, creo que hay una en el Hospital del Salvador, no sé si está funcionando, está la de la FACH, y deben haber 2 o 3 lugares que hacen. La clínica alemana también tiene un sillón de torsión, y la posturografía en muy poquitos lugares. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, está en el Red Christus, que está allá arriba en San Carlos Poquindo. Entonces, no son lugares que son muy accesibles. Yo diría que es difícil, no imposible, pero difícil la evaluación. Y lo que se nos ocurrió ese tiempo, que el doctor Homero nos dijo, que a mí me pareció fantástico, lo que nosotros hacemos, en los niños pequeñitos se puede sentar la mamá o se puede sentar el niño, si puede afirmarse bien, en una silla que gire. Y se ponen la máscara, le ponemos la máscara de la bionistamografía y hacemos girar al niño en un periodo determinado, qué sé yo, 5 vueltas, vemos a través de la pantalla cómo se mueven los ojos, y al parar tenemos un nistagmo postrotatorio. Entonces lo que podemos hacer mediante el BNG es comparar un giro con el otro. Y ahí podemos tener una idea, yo sé que es un poco grosero el estudio, pero nos ha permitido ver en algunos casos, algunos pequeñitos que no podemos evaluarlo de otra manera, y los evaluamos así. En el caso de la evaluación de la segunda infancia podemos hacer todo, prueba calórica, el VEMP, el VIGIT, eso no es ningún problema. Yo diría que el único problema de la prueba calórica, de hecho se puede hacer, como yo les comentaba, a partir de los 7-8 años, el complejo es que los niños cierran mucho los ojos, o fijan mucho. Entonces, uno tiene que hacerles harto trabajo mental para que los niños se desentiendan, digamos, de la sensación que tienen y nos contesten sumas, restas, preguntas de historia, etc. En el fondo, para que no estén preocupados del mareo y el vértigo o el nistagmo pueda verse libremente. Todas las edades, a partir, como yo les comentaba, el CBEMP es un examen que es bien amable, no es molesto para nada. Se puede hacer a partir de los 4 o 5 años sin problema, y las pruebas oculomotoras también. Yo diría que nos puede complicar un poco el tema de la altura, porque los niños, obviamente ustedes saben, van creciendo y hay que adaptar el sistema de la pantalla a la altura de los niños, pero sí se puede. Y la aplicación de cuestionarios y encuestas, yo creo que ahí estamos muy al debe, me incluyo porque esto es algo que deberíamos haber desarrollado hace mucho tiempo. Como les digo, que yo sepa, no hay ninguna cuestionario o encuesta en español que esté validado, así que ese es nuestro punto futuro de poder validar estas encuestas para poder hacer más
poder hacer más objetiva nuestra evaluación. Y ¿qué les quiero dejar para que se lleve? Aplicar las encuestas validadas, por supuesto, cuando las tengamos. Yo me di cuenta que esto no es algo objetivo, es algo que me fueron comentando los pacientes, que yo vi de nuestros pacientes cuando llegaron. Me da la impresión de que los niños que nosotros vimos tenían o podían llevar de mejor manera su sintomatología cuando hacían deporte de manera sistemática. Eso, como les digo, no lo tengo registrado, fue solamente lo que me decían los familiares, por eso se los quise comentar. Así que, bueno, practicar deporte no tiene ninguna cosa negativa, todo lo contrario, lo más importante del mundo es hacer deporte de manera sistemática, así que eso es como un dato rosa nomás que les comento que surgió de la entrevista con los familiares. Aplicar todos los exámenes posibles, dentro de lo que se pueda, nosotros intentamos hacer todo, mientras se puede y mientras el niño coopere, se puede hacer todo. Y aquí la derivación es muy importante. Si vio al neurólogo, que también vea al otorrino. Si vio primero al otorrino, que vea al neurólogo. Es bien importante porque así vamos descartando otras alteraciones que a lo mejor no son tan evidentes, pero que un neurólogo y un otorrino sí las va a poder identificar para poder tener un diagnóstico más preciso. Y importante también la evaluación psicológica y psiquiátrica. Nos pasó con, no mucho, pero con 2 o 3 pacientes que logramos una adhesión bien importante porque una de estas chiquititas, me acuerdo de la Sofía, que tenía 11 años, ella fue una de las niñas que dejó de hacer ballet, que hacía ballet, pero ella justo en el proceso que tuvo todo este tema del mareo, de la inestabilidad, sus papás se estaban separando y había un caso de violencia intrafamiliar, fue un caso bien complejo, entonces posiblemente toda su angustia, toda su inquietud, todo su problema se enfocó en esto. Entonces, ahí hubiera sido muy relevante haber tenido la evaluación psicológico-psiquiátrica que nos ayudara. Tuvo algunos exámenes alterados, así que después siguió, la derivamos de nuevo a su neurólogo. Pero a mí no me cabe duda de que la evaluación tanto de psicólogo y psiquiatra es bien relevante. Y para finalizar, les iba a comentar acerca, no lo puse acá, pero les cuento de la Anaís, que es nuestra paciente estrella, que es la paciente que mejor nos resultó con la rehabilitación vestibular. Y esta chiquitita que yo les contaba ya tiene 10 años, lo único que tenía es que había sido prematura, tenía 34 o 35 semanas cuando nació, y empezó con cefalea, y tenía vértigo, pero lo más relevante era el tema del transporte escolar. Y ella llevaba por lo menos 1 año y medio con esta sensación, en donde llegaba al colegio, la mamá se dio cuenta que no le podía dar desayuno porque llegaba al colegio y llegaba a vomitar al colegio, entonces se perdía la primera hora porque tenía que estar en enfermería esperando que se le pasara su sensación, entonces logramos, yo creo que fue una mejoría mixta porque empezó a tomar medicamentos, no recuerdo cuál, les mentiría, y con rehabilitación vestibular, para mejorar su reflejo vestibulocular y para hacer que esto fuera mantenido en el tiempo, porque es más, la mamá dejó de pagar el furgón escolar, la llevó ella, pensando que a lo mejor la disminución de tiempo, porque se demoraba con el transporte escolar como 45 minutos y con la mamá se demoraba 20, y llegaba prácticamente igual, o sea, bastaba un viaje relativamente largo para que la niña empezara con la sintomatología. Entonces, yo diría que ese fue nuestro logro más importante, que esta chiquilla llegara bien al colegio. Ese fue nuestro gran logro de poder disminuir al máximo su cinetosis. Si llegó con una sensación muy mínima, y durante la primera hora le permitían tomar una leche o una cereal para que pudiera comer algo, pero sí logramos una mejoría bien importante con ella, con esta paciente en específico. Así que yo creo que sí es importante la rehabilitación vestibular enfocada exactamente en lo que tienen los niños. Y eso es, mi querida audiencia. Si tienen alguna duda o alguna consulta, me preguntan. No. A tu audiencia, me gustó A la audiencia. Claro. No es mía nomás, es de todo nuestro equipo. Hoy 2 semanas ya llevamos de clase. Sí. Doctor Sarigo, a mí me encantó y de verdad, muy entretenida, muy didáctica. El video de la señora Biles es increíble. Y ahí, Sí, es extraordinaria. y ahí es cuando uno de repente conversando con los pacientes les digo, el equilibrio es súper complejo. ¿Cómo puedes entender, por ejemplo, que, no sé, andando en bicicleta en un cerro, vayas de bajada sobre piedras y tu cerebro sea capaz de procesar toda esa información y sacarte la mugre?
cuando dicen, pucha, pero es que estoy mareado y es terrible, bueno, entendamos que el proceso es súper complejo y que el tratamiento a veces no es tan simple tampoco. Y en niños tenéis el tema de que la edad del niño te va a hacer más o menos difícil la historia clínica, el relato del paciente y el examen físico y el estudio obviamente complementario. Exacto. Es complejo. Profe, ¿Doctor Romero? está sin audio, profe. Ah, Ponga su micrófono. Sí. Doctor está en silencio. doctor Romero, no lo escuchamos. ¿Ah? Ahí sí, Ahí sí. ¿Escuchan? ahí sí. Ahora sí. Chuta, yo no sé cómo están escuchando. Bueno. Yo no los veo, ¿eh? Estoy con puro parlante aquí, ¿no? Bueno, buena la presentación de la Vivi, porque en realidad esto demuestra que lo que hacemos en el instituto en forma casi silenciosa es, no nos quedamos con lo que leemos mucho, comentamos cuando pasan los becados allá también, y muchas veces quedamos con la espina metida. Entonces eso hace que tengamos en algunas medidas bastante estudio dentro de los miembros del staff, evaluación e investigación, como surge en esto, lo que estaba hablando hoy, de lo que estamos permanentemente haciendo tanto en niños como en adultos. Y en alguna medida le hacemos honor también al nombre del instituto, que es Instituto de Investigaciones Cerebrales, Instituto de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales. Y eso se hace en todo el ámbito de toda la gente que trabaja allá. Bueno, el trabajo bastante bueno. Probablemente yo voy a completar con algunas cositas después cuando me toque hablar de adultos, pero son cuadros clínicos. Solamente un defecto que es lingüístico, de la Real Academia. No sé por qué se está usando esto, la clasificación de género. El género es una propiedad de los nombres y de los pronombres. Por ejemplo, él, la, los y las, ¿me entienden? Uh-huh. Mesa, no digo el mesa, digo la mesa. Cierto. Sillón, el sillón. Entonces el género es una propiedad de los nombres y de los pronombres que tiene un carácter inherente y produce efecto en la concordancia cuando uno habla. Nosotros no tenemos género, nosotros tenemos sexo. Toda la razón. ¿Ah? Toda la razón, sí, es verdad. Claro, en la diapositiva de febrero del 2016 y a octubre del 2019 lo dijiste también, la distribución por sexo. Y siempre en los trabajos científicos aparece distribución por sexo. ¿Ah? Esto de meterle sexo, de meterle género a las personas es un concepto ideológico, no tiene nada que ver con lo científico. Bueno, eso es como es siempre bueno, y por lo más no es una cuestión mía, es de la Real Academia. Por supuesto. Ahora, con respecto a los exámenes vestibulares en los niños, es bastante complicado, y si bien es cierto que la silla rotatoria y la plataforma vibrátil, en fin, nos ayudan bastante, pero no está estandarizado tampoco, porque entonces cuesta mucho evaluar un niño como lo evaluamos a los adultos. Sí. Entonces la evaluación, lo más importante para nosotros es la parte anamnéstica que nos facilitan los padres y más todavía para los neurólogos infantiles, que hay mucho ahí. Que lo importante es que se evalúen las etapas de desarrollo del niño, y esto implica las estrategias que son necesarias para cumplirla, que tú lo dijiste ya. Entonces va del recién nacido, y yo tengo esquemas medio groseros, de recién nacido a 6 meses, 1 año, porque a veces le llegan los niños a uno por estas cosas. Entonces está
desde el control de la cabeza, ¿no es cierto?, en el recién nacido, cuando empieza a controlar la cabecita, el volteo en la cama, la sedentación, el sentarse, el mantenerse sentado, después el gateo, la bipedestación, la marcha rápida, hasta correr, trepar y hacer lo que hace esta niña, la norteamericana. Eso implica una integración progresiva multimodal. Pero otra de las cosas que nos ayuda a nosotros son la evaluación de otros sistemas. Por ejemplo, estamos al ladito con la parte auditiva. Y la parte auditiva también tiene un desarrollo que es progresivo, ¿no es cierto? Desde el gorjeo, desde las primeras manifestaciones del lenguaje, hasta el lenguaje hablado y finalmente el lenguaje escrito. Y el lenguaje gestual, antes de eso. Aparte de eso, está ver cómo está la parte de visión, ¿no? Es decir, todos los elementos que tú hablaste ahí que tenían que ver con el equilibrio y que están al alcance nuestro hacerlo. El trastorno del desarrollo social es muy importante. Ver si el niño es retraído, si está entrando en este espectro del síndrome autista. Todo esto es importante en un niño. A nosotros nos llegan los niños, los evaluamos y tratamos de dar alguna opinión casi un poquitito grosera si la parte vestibular estaría buena o no. Para mí es muy fácil examinar un niño pequeño porque lo tomo y lo hago girar, veo cómo están los movimientos, los ojos de muñeca, en fin, si al girar se produce nistagmo durante el giro, eso significa que tiene un BOR que está normal, y por lo menos en eso ayuda, eso más la audiometría. Si la audiometría está normal, me quedo tranquilo. Si la audiometría está alterada, probablemente una imagen, pensando una alteración congénita del desarrollo auditivo, que me lo puede dar la imagen. Y estamos limitados en eso. Yo creo que aquí nos llevan la delantera y muy bien los neurólogos infantiles. No sé si ese sería mi comentario y hay que seguir trabajando. Perfecto. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Algún comentario? Muy buena tu clase, Vivi. Ordenadita. Gracias, Katy. Bueno, tú hace tiempo que estás dedicado a ver a los chicos y todo ese trabajo que lleva tanto tiempo, que ahora se ha completado, rinde aquí, bueno, aquí se puede mostrar. Sí, nos falta, lo que yo justo les comentaba es que nos falta hacerlo la evaluación completa. Yo tengo los primeros alcances, lo que les comentaba, que a mí me llamó la atención, pues de todos los diagnósticos, los 29 niños, tengo uno solo con migraña vestibular, entonces yo supongo que es lo que les comentaba, que el niño llegó acá con una sola crisis, con dos crisis, claro, y todos los otros estudios hablan de un 30 o 40%, y a mí me dio como, no sé, 5%. Y puede que sea eso, entonces, pero eso es como para ir analizando todos los datos, y lo hacemos como equipo. Parece que no hay ninguna pregunta, Mati. Claro, falta juntar más cosas. Exacto. Nos falta la audiometría de campo libre también. También. Buenos días. Eso tenemos en duda también. ¿Aló? Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Que escuché algo? No, Mati, yo creo que era el doctor Romero que está viendo alguna presentación. No, ¿sabes? ¿Me escuchan o no? Sí. ¿Sí, Doc? Ahí sí. Oye, yo no sé qué diablo pasa. Ahora no veo nada, pero me escuchan. Veo mi pantalla, ¿saben? Algo pasó. No sé por qué se me sale esto. Ahora sí, perfecto. Ahí sí. Pero no sé qué pasó ahí. Bueno, no, está bien. La vi ahí. Y lo otro bueno que la vi tiene un contacto muy bueno, directo. Que es el Cañete. Ah, el Oscarito. Claro, el Oscar, aunque él trabaja en la parte coclear, bueno, el oído, la gracia que tiene que es el único quizá órgano de los sentidos, por así decirlo, como siempre se le ha llamado, en que une dos sentidos diferentes en un solo órgano, que es la parte auditiva y la parte coclear, y la parte vestibular. Entonces, aunque tienen funcionalidad diferente, pucha, están ahí mismo. Entonces es importante también evaluar la parte coclear.
Exacto, ya vamos a tener los potenciales evocados y todas esas cosas en el Todo. Instituto 9. En los próximos 10 años. Sí. No, yo creo que antes, yo espero que termine toda esta cosa y que tengamos un poquitito de plata asignada para inversión, pues si no podemos esperar el hospital nuevo, sino, Eso es Entonces, verdad. hombre de fe. claro. De hecho, ¿cómo va la centrífuga? Bueno, el otro que la vi tiene una... Ah, sí, bien, pues. ¿Qué le pareció? ¿Qué cosa? La centrífuga. No, si no la he visto, a mí me avisaron que estaba lista. Aunque yo todavía no opero. Es la misma que es la que había hecho la cotización. Esperemos cuando Ah, ya. pero es la misma. Claro, Sí, si tú estás, Sí, tú eres el encargado ahí de la cosa. del Bien. movimiento. Nada más que decir que la Vivi tiene una habilidad tremenda para sacar una anamnesis completísima de los pacientes. Los tiempos en el Todos los FBI. secretos, descubre todos los secretos de los pacientes. Eso es muy importante. Ojalá. Claro, de nuevo estamos con un problema de semántica que, como decía la Vi, los padres hablan de mareo porque el cabro está con vértigo. Entonces, pero eso es generalizado, ¿eh? Generalizado. El mareo para todo. Todos los pacientes tienen mareo y uno tiene que empezar a escarbar para saber si realmente nos pasa siempre. Con la Katy, con Matías, siempre nos pasa. Claro. Es complejo. ¿Estamos listos, Mati, creo yo? Por eso que hay que hablar. Nuestro lenguaje se está echando a perder. Ya. Hace rato. ¿Ah? Hace rato se está echando a perder nuestro lenguaje ya, lamentablemente. Sí, no, pero es que hay que